Bienvenidos, estamos platicando con Pepe Velario y tengo una gran experta en un tema que creo que debemos de involucrarnos todos y que además ella lo ha manejado muy bien desde que está involucrada en el tema. Alexandra Rubio Barroso, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Qué bueno. A ver, platiquemos obviamente de esto que haces, que es trabajar las adicciones, que es algo lo que te ha apasionado y por lo cual te involucraste en el tema, pero partamos un poquito de antes. ¿Cómo fue la infancia de Alexandra? Ay, qué buena pregunta, Pepe. Fíjate que la infancia, pues, o sea, claro que la intención de una familia es que sea una infancia bonita, con recuerdos hermosos. Y yo no he conocido un papá que diga, hoy me voy a levantar y le voy a hacer la vida miserable a mis hijos. Ninguno, creo. Jamás. Pero a final de cuentas sucedieron cosas en casa que lamentablemente nos llevaron a omitir sentimientos, omitir sueños, omitir palabras que podían enriquecer nuestra historia y nuestro trabajo personal. En casa se vivió la enfermedad de la adicción y obviamente en ese escenario de la enfermedad de la adicción pues pasan muchas cosas que van degradando el sistema familiar. Claro que te impactaron evidentemente, que me impactaron por lo que me estás diciendo. Y marcaron mi vida de una manera impresionante, pero sobre todo para bien. Para bien, porque a final de cuentas, si volteo a ver atrás a esa Alexandra, hoy la apapacho con mucho amor, pero sobre todo también por lo valiente que ha sido para poder salir adelante en este tema de las adicciones. Ahora, tus papás se involucraron desde un principio en esta lógica que estás comentando familiar de tener clínicas contra las adicciones. Y yo creo que no es un tema fácil. Claro. Podríamos empezar por definir qué es una adicción. A mí me gusta mucho definirla, doy clases en preparatoria, alumnos de 16, 17 años, y busco siempre un significado en el que puedan empatizar, ¿no? Yo divido la palabra adicción con A como un negativo, un no, y dicción, hablar. Entonces, si vemos en este contexto A como no, dicción, hablar, ¿qué son las adicciones? No hablar. Partimos de algo muy, muy simple. ¿Qué es lo que no hablo? Mis sentimientos, mis frustraciones, mis sueños, etcétera. Y cuando lo veo desde ese contexto, hago un lado lo que es una sustancia, una droga en específico. Claro, y me voy al sentido profundo de lo que es esta enfermedad. O sea, desde tu punto de vista, y no sé si sea una generalidad, Claro. por eso te lo preguntaría, o sea, alguien que está en adicciones trae un problema que no tiene que ver con la sustancia como Viene tal, siendo, sino está trabajando un sentimiento. Viene siendo un fondo de sufrimiento en el cual puede haber mucho dolor. Cada persona vive un fondo de sufrimiento totalmente distinto. A lo mejor alguno puede decir, bueno, a lo mejor no es tan grave, pero cada quien lo vive distinto, ¿no? Claro. Partiendo de este contexto, que es la incapacidad de expresar, llega un punto en la vida cuando a lo mejor una sustancia se puso en el camino y entonces para canalizar estas emociones, estos sentimientos, recurro al hecho de la sustancia. ¿Y qué piensas que con esa resuelves la situación? Amortigua, ¿no? Por un momento la cuestión del dolor o mi incapacidad. ¿Y en qué momento decides estudiar una carrera que está relacionada con ello? Porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la selección de nuestras carreras profesionales es que te ves, por un lado, inmerso en muchísima información y por otro lado, pues con la incapacidad, yo diría que, no sé si cognitiva, más bien de experiencia para decidir, esto es lo que yo quiero. Tú te pusiste a estudiar psicología clínica, ¿verdad? Sí, pero fíjate que mi sueño primero era ser médico. Yo veía a mi papá con su bata blanca y tenía este contexto de que los médicos eran aquellos superhéroes que salvaban vida, ¿no? Me doy cuenta el día de hoy que mi codependencia era tan fuerte que yo buscaba ayudar a todos alrededor y no empezando por mí misma. Cuando empezamos Clínica Libre hace 18 años, me di cuenta que había mucho que aprender y sobre todo mucho en qué servir. También me di cuenta que en la medicina se puede ayudar en salvar una vida, pero en la psicología también se puede ayudar en el hecho de prevenir que un acontecimiento pase. Por eso me decidí por psicología. ¿Y qué encontraste en la carrera inicialmente? Porque digo, al final, esta característica de tener en casa un médico, a mí me pasó muchísimo. Nosotros estábamos relacionados con las farmacias y la verdad, siempre médicos alrededor, y de alguna manera ves una dinámica completamente distinta. Tú te encontraste con algo en la carrera que supongo que no era la medicina. Claro, al principio veía las clases y
había algo muy curioso, como yo ya trabajaba en Clínica Libre, había cosas que decía, esto ya lo entiendo, pero ahora le puse nombre. Un nombre ya entonces que involucraba a una terapia, que involucraba a un diagnóstico. Le iba poniendo nombre poco a poco. Y algo que me encantó también de haber estudiado psicología es el hecho de poder relacionarme con las personas de una manera sumamente empática y de comprensión. Cómo en el hecho de hablar, sentarnos en una conversación, podemos sanar incluso nuestra alma. ¿Descubriste habilidades que pensabas que no tenías? Claro, sobre todo la paciencia. El hecho de quedarme callada y decir, bueno, a lo mejor yo tengo una respuesta y quedarme callada y decir... Oye, tengo una opinión sobre esto y no puedo decirla todavía. Es que yo, fíjense que trabajo en una clínica y yo he hecho algo así. El hecho de mantenerme callada, escuchar a mis compañeros, escuchar también lo que ellos proponían, fue algo que me sirvió bastante al estudiar. Ahora, en la psicología, y yo tomo muy pocas veces terapia, y finalmente no necesariamente te vas hacia el lado de las adicciones, a lo mejor te vas hacia otras patologías que expresas y demás. ¿Cuál es la diferenciación ahí de una persona que necesita ayuda y de repente está en una ayuda que nada más es sentarte con un psicólogo y a lo mejor de alguna manera trabajar algunos temas y hacer cosas para resolverlo, a irte a una adicción, a irte ya o intentar resolver de otra manera tus problemas? Fíjate que yo siempre recomiendo un tratamiento integral. Reconozco que como psicóloga mi participación de una manera individual es muy poca. 50 minutos a la semana, nada más tener un paciente, pues es muy poco para realmente abordar un contexto tan complejo como son las adicciones. Yo reconozco desde mi punto que es psicóloga que necesito un equipo de ayuda. Y yo no voy a poder atender solo a una persona con estas características. Primero sería importante abordar la parte médica, la integridad física de la persona, de ahí hacer una valoración de psiquiatría, de neuropsicología también, para entonces desde mi trinchera en psicología poder aportar las mejores herramientas para la vida, para que esta persona pueda continuar con estas habilidades que dejó por un tiempo pausadas. Pero ¿en qué momento uno, a lo mejor como persona, vamos a decir que yo tengo una adicción, ¿en qué momento tú, como persona, como psicóloga, como clínica, decides o decido yo por un lado pedir ayuda y por otra parte saber qué necesitaría? No entiendo esta lógica de cómo me acerco y qué pido, o simplemente pides ayuda y ya está. Normalmente lo que hemos visto en Clínica Libre es que el paciente que normalmente tiene el tratamiento es el que no pide ayuda. Las personas que piden ayuda normalmente el común denominador viene siendo una mamá, un papá desesperado por lo que está viviendo en casa, que dice, estoy notando esto, estoy notando que hacen falta cosas en casa, mi hijo no duerme, mi hija lleva 3 días sin venir a casa, mi pareja llega a altas horas de la madrugada, el dinero en casa ya no está. Entonces de ahí vamos viendo, a lo mejor puede ser ludopatía, a lo mejor puede ser consumo de estas sustancias, pero normalmente es la familia cansada, desesperada y con una ilusión, volver a tener a su familiar en casa como era. Entonces realmente es la gente alrededor pide ayuda, la persona como tal normalmente no lo hace. Normalmente está renuente y eso también se comprende. Se comprende porque han sido muchos años de incapacidad de expresarse, muchos años de no haber tenido un sentido de pertenencia ni en casa, ni con amigos, ni con familia, que llega un momento en el que la sustancia ha sido el refugio y el refugio que ha aprendido a mantener. O sea que me estás diciendo que alguien que tiene una adicción ya ha pasado mucho tiempo con ella, no es, no sé, ahora me voy a volver, no sé que no pasa esto, pero ahora soy alcohólico, ahora soy drogadicto, ahora soy cocainómano. No pasa eso. Hay etapas, va evolucionando. Normalmente empezamos con una etapa como de luna de miel, en la que, wow, esto no lo había sentido, me siento más relajado, puedo dormir. Y en esta etapa de luna de miel, si continúa, vamos generando una tolerancia en el cuerpo. Nuestro sistema de recompensa va generando dopamina, que llega un momento en el que ya la dopamina es demasiada, ya es mucha la tolerancia, y de haber consumido una vez a la semana, o yo nada más consumo los fines de semana, se vuelve en una constante que va generando un hábito. Ahí es donde está la diferencia. Exactamente. Ahí es cuando se convierte en esta adicción. En esta dependencia que ya entonces toma todo el control de nuestro cuerpo,
toma todo el control de nuestro día a día y rompe nuestras relaciones familiares. Regresándome al tema de tus estudios, y creo que es muy importante esto, tú has especializado en otras áreas, subespecializado, dicen los médicos, en otras áreas para poder entender integralmente las adicciones. Digo, pudiste haber hecho una psicología clínica como tal para ayudar a las personas, pero tú has querido tener un conocimiento más integral. Platícame qué decidiste y cómo lo decidiste, qué áreas tomar para hacerlo mejor para ti, ¿no? Claro, yo reconozco que se necesita ser humilde para trabajar en este tema. Reconozco también que la enfermedad de la adicción va evolucionando cada vez más. Por lo tanto, reconozco que mi participación, si tengo un paciente con una patología dual que vienen siendo 2 trastornos a la par, necesito tener las facultades para poder atenderlo. Y muchísimas veces dentro de la misma soberbia de profesionistas decimos, pues yo ya sé, ya lo estudié. Ya lo entendí. Yo ya lo entendí. Tengo muchos ejemplos enfrente. Tengo muchos años dando terapia o que estudié. Entonces es importante ser humildes y reconocer que necesitamos ir evolucionando, ir aprendiendo nuevas habilidades que puedan ayudar y puedan ser favorecedoras para el paciente. Es por eso que incursioné para estudiar una especialidad en psicopatología dual y hay muy poco en Tijuana, en Baja California, en nuestro país, que se hable de patología dual. Y la realidad es que un 80-60% de los pacientes que ingresan a un tratamiento cumplen con 2 criterios de diagnóstico. Platícame un ejemplo. Por ejemplo, una persona que llega a lo mejor solicitando ayuda para el alcoholismo también tiene un trastorno depresivo. Por el mismo, a lo mejor, efecto del alcohol, no vamos a saber qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero esta comorbilidad hace que esta persona requiera un tratamiento más específico y sobre todo más individualizado. Una persona a lo mejor que tiene esquizofrenia, bipolaridad, que también tiene un trastorno de uso de sustancias, entonces son 2 y a la hora del medicamento y el tratamiento tenemos que tomar en cuenta estos 2 trastornos. También sé que estudiaste algo sobre sexología. Sexología clínica. Clínica. ¿Qué significa eso? La estudié porque me di cuenta que un gran porcentaje de los pacientes habían recurrido a su sexualidad para poder encontrar más consumo. Muchas mujeres se habían prostituido. Como prostitución, prostituido, habían sido abusadas. Muchos hombres también por el hecho de un consumo había una confusión en cuanto a su sexualidad, que se me hizo un tema muy importante a tratar y sobre todo por esta parte humana, de dolor, que a veces nos avergonzamos tanto al hablar de nuestra sexualidad y todos a final de cuentas la necesitamos vivir. Pero es una sexualidad que va ligada al tema de las adicciones, al tema de la intimidad. Ya. Algo tan simple. No es como que vamos a enseñarles métodos de cómo puedan tener una sexualidad activa, ni mucho menos, sino reencontrarse de nuevo con su intimidad, que viene siendo lo principal cuando hablamos de las adicciones, y no desconocer ni tampoco tenerle miedo a esta cuestión del placer, y un placer con respeto, ya no para recibir algo a cambio, sino un placer con respeto. Que es en el caso de lo que pasaba en tus pacientes. Ahora, platícame de la clínica, porque creo que eso es bien importante. ¿Qué pasa en una clínica para tratar de eliminarle o controlarle o desaparecer una adicción? ¿Cuáles son las etapas aquí al respecto? Porque creo que podría ser parte de algo que pudiéramos ilustrarle a la gente de qué hacer con una persona querida, hijo, pareja, amigos, papás, que están en adicciones y que dices, es que no quiero porque, no sé, nomás quiero que tome poquito porque si es no, es que de verdad lo puedes pensar, ¿no? Claro. Sí quiero que tome poquito porque es divertido cuando toma, pero es que cuando se pasa de eso ya no está bien. Dices, no. A ver, ¿le vas a eliminar, le vas a controlar? ¿Qué pasa en una clínica? Mira, el programa de Alcohólicos Anónimos ha sido el que más tiempo ha tenido y sobre todo el que más vidas ha salvado. Nosotros en Clínica Libre adoptamos el sistema de los 12 pasos junto con también un tratamiento integral. Algo que te puedo decir que notamos mucho y sobre todo que somos muy enérgicos en clínica es que nosotros no aceptamos un paciente si la familia nos involucra. Eso es algo sumamente importante. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces podemos decir, yo como hermana, como familiar y como hija, puedo decir, pues yo no me drogué, yo no tengo el problema, pues que se arregle ¿no? Yo no dañé, yo no robé, no hice esto. Pero cuando comprendemos que esta es una enfermedad familiar, reconocemos que yo también participé. Yo también formé parte de la enfermedad. Lo que estás diciendo, hasta Alexandra. patrocinamos.
¿Cuántas veces no hemos escuchado como familia, me das dinero para comprar un libro? Sabemos que no es el libro. Para eso, me prestas el carro porque tengo que ir a hacer un trabajo en equipo. No voy a ir a hacer el trabajo en equipo. Cuando me doy cuenta y hago consciente mi participación y mi responsabilidad, puedo entonces encaminarme a un proceso junto con mi familiar y hacer un cambio entre todos. ¿Y qué es lo que pasa en el proceso? Platícame un poquito para entender internamente qué pasa en esta resolución del problema. ¿Es para eliminarlo? ¿Es para eliminar la patología, la adicción? ¿Es para disminuirla? ¿Para qué es? Es para poder encontrar un sentido a la vida. Ya. Eso es lo más importante. ¿Y cómo encontramos este sentido a la vida? Nosotros somos muy enérgicos y sobre todo nos interesa mucho la estabilidad física de la persona y la estabilidad emocional. Lo primero es checar cómo viene la persona. Cómo están sus órganos, si necesitamos una intervención de a lo mejor un internista, un gastroenterólogo, si vemos que es una persona aproximadamente 50 y 60 años, marcamos a cardiología, a ver cómo está su corazón. Primero la parte física, después poco a poco vamos incursionándonos con consultoría, que viene siendo una persona que vivió la enfermedad de la adicción y que está en un proceso de recuperación. Si bien es cierto, la enfermedad de la adicción no tiene cura, pero sí tiene tratamiento y sí se puede vivir un día a la vez. Poco a poco entonces nos vamos encaminando a terapias. Los 12 pasos de AA, que vienen siendo como estas frases que hemos escuchado, un día a la vez, solo por hoy. Y esa es la magia de los programas, que vives 24 horas en sobriedad, que es muy diferente vivir en abstinencia. Abstinencia es tapar una botella. Sobriedad es tapar la botella, pero incluso también reconocer mis defectos de carácter, tener principios y valores y poder ser una persona responsable. Dos temas importantes. ¿Qué porcentaje de las personas, si a lo mejor es muy frío decirlo en porcentaje, pero digo, vale la pena el comparativo, se resuelven sus temas de adicciones? ¿Cuántas personas de cada 10 que entran en un proceso, de cada 100, no sé, realmente puedes decir, tuvimos éxito en lo que estábamos intentando hacer? Lamentablemente las cifras son muy bajas, pero eso no quiere decir que nos quite esperanza en trabajar la enfermedad de la adicción. Hace mucho tiempo había escuchado en la literatura, tanto de AA, de los 12 pasos, que mencionaban 1 de cada 10. Lo cual, si bien es cierto, dices, no, pues 1 de cada 10, mi porcentaje es muy mínimo, ¿no? Sí, claro. Nosotros en Clínica Libre, poco a poco, si el sistema familiar se compromete y sobre todo tienen un seguimiento, manejamos un 5 o 6 de cada 10. No, son muchos. Claro. O sea, definitivamente son muchos porque al final te da una esperanza de estar del otro lado, por supuesto, ¿no? Sobre todo también reconociendo que el camino no va a ser fácil, reconociendo también que no va a ser un tratamiento de un mes, reconociendo también que probablemente sea un año y medio. ¿Qué podemos esperar de una persona que consumió por muchos años y que en un mes puede restablecer su vida? Imposible, la verdad. Y el proceso depende, supongo, de cada persona en la particular, de cada caso en lo particular. No hay fórmulas mágicas, ¿no? No hay fórmulas y sobre todo cada paciente es un reto. Es un reto porque por más que pueda llegar una persona que dices, bueno, es esquizofrenia, consumía ácidos, consumía esto, a lo mejor ya tengo un protocolo más o menos establecido con el cual iniciar. Pero a la larga me voy a dar cuenta que necesito implementar de aquí, necesito estudiarle por acá, necesito a lo mejor ayuda externa para poder entonces abarcar todo lo necesario para el paciente. Nosotros ofrecemos tratamientos individualizados por lo mismo, porque cada persona merece un respeto. Y al final, en esta lógica, también es cierto que la familia se involucraría en ciertas etapas y en otras etapas no, ¿verdad? Claro. Porque yo he escuchado, yo tengo un ejemplo de mi abuela, me acuerdo perfecto. Teníamos un tío alcohólico. Llegaba ya ahogado a casa con mi abuela, mamá no me quiere, no sé qué, viene para una caguama, tal. Y mi abuela se lo daba. Yo me decía, ¿por qué se lo dio? Yo era muy niño, ¿por qué se lo da si ya está borracho? O sea, ¿cómo puede seguir tomando? Después descubrí de grande que pues ya no se tomaba uno y con esa tenía para ponerse en unos niveles impresionantes, ¿no? Claro. Fíjate que una vez una persona le dijo a mi mamá, ¿no? Le dice, ay, gracias a Dios yo no tengo ningún familiar con adicción. Mi mamá me encantó porque voltea, mi mamá no se queda callada. No, nunca. No se queda callada, voltea y le dice, entonces, ¿que yo estoy maldecida por Dios o qué?
Y yo, "Oh, cálmate, cálmate", y dice, no, 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 es la verdad. En el momento en que lo reconozcamos y digamos, sabes que esta es una enfermedad como el cáncer, como la diabetes, vamos a poder abordarla como tal. Y vienen estas cuestiones de que, la verdad, muchas veces decimos que la ropa sucia se lava en casa, Sí, claro. pero la realidad es que hasta los vecinos saben lo que claro, está claro, por sucediendo. supuesto. Y yo como familiar también de un adicto en recuperación, te puedo decir que para mí no fue fácil reconocer. Al principio yo decía, pues, que tome el tratamiento la persona. ¿Yo por qué? ¿No? ¿Yo qué tengo que ver con el tema? Claro, pero después que te vas dando cuenta de tu participación y sobre todo el dolor, dices, yo también merezco ayuda. Alexandra, ¿cómo le haces para blindarte? Porque creo que debes de vivir algunos dramas muy fuertes que a veces te llegan directamente, que a veces los ves y dices, no puede ser que haya tantos problemas en una sola persona. ¿Cómo le haces para que no terminen afectándote y seguir siendo una profesional? Fíjate que esa es una pregunta muy dura con la que he estado lidiando últimamente. Me decían unas alumnas de psicología, yo quiero estudiar para adicciones. Y yo volteo y les digo, que Dios te bendiga, la verdad. Hay otras cuestiones. En enero murió una persona que quise mucho, un expaciente por consumo de fentanilo. Y la mamá quiso hacer su servicio y su despedida en clínica con nosotros. Llevó a esta persona con cenizas y uno te puede decir, como psicólogo no debes llorar, ¿no? Claro. Como psicólogo debes de atender a la persona. Pues yo traía un llanto desesperado. ¿Por qué? Porque te encariñas de los pacientes. Vives todos los días viendo sus cambios, sus luchas, sus deseos de vivir y te das cuenta que pues somos seres humanos. Y si no empatizamos y no comprendemos, no vamos a poder relacionarnos entre nosotros. Hay veces que tengo que tirar el DSM-5 y decir, ¿sabes qué? Te voy a hablar como Alexandra. ¿Qué es eso? El DSM-5 es nuestro manual de psicólogos. Okay. Hay veces que digo, ¿sabes qué? Voy a tirar este libro y te voy a hablar como Alexandra. ¿Por qué? Porque quiero salvar tu vida. Y esta desesperación te la llevas a casa. Te la llevas a casa y a veces que no puedes dormir. Claro que un psicólogo que se dedica a este giro necesita y requiere forzosamente tener su propia ayuda psicológica. O sea, al final es un tema de involucramiento. Total, es inevitable, completo. La verdad. Es inevitable. Inevitable, por lo menos en mi caso. Es totalmente inevitable porque partiendo de que nosotros somos una familia que comprendemos lo que es vivir en un hogar en adicción, cada persona que ingresa es un miembro más de nuestra familia. Entonces, ¿cómo no me voy a enamorar? ¿Cómo no le voy a echar porras y decirle, vas bien, cuando era una persona que no se quería, que ya no quería vivir, y lo ves a lo mejor sirviendo el café para sus compañeros, lo ves montando en el caballo feliz. Que está feliz, sí, claro. Claro, llena el corazón tremendamente porque a final de cuentas ves tu participación tras bambalinas. Ahora, ¿pudiéramos detectar que hay alguna fuente más pesada, menos problemática, más problemática de adicciones? O sea, ¿de alguna manera podríamos detectar un origen de las adicciones o no? Fíjate que estaría muy complicado, es como lo que te mencionabas, que fue primero, si el huevo o la gallina, pero lo que podemos hacer es una cuestión de prevención en casa. Yo les digo siempre a mis alumnos, cuando les preguntan ¿cómo estás?, ¿qué contestan? Bien. Y pues, ¿qué es bien? Nada. Vamos partiendo de la cuestión simple. Yo siempre hago este ejercicio de contestar, si estoy triste, digo, pues estoy triste, y pasa algo en automático en las personas. Ay, ¿por qué estás tan triste? Como si ese tonito de voz ya me fuera a poner feliz. Y esas son algo sumamente simple que podemos ir adaptando como un cambio para poder reconocer que todos tenemos la capacidad de sentir. Por lo tanto, vamos previniendo la enfermedad de la adicción desde una etapa muy temprana. Ahora, no voy a clasificar obviamente las drogas y no voy a clasificar el tema del alcoholismo, pero hay algo que haga más daño que otro, porque digo, finalmente todas hacen daño. Y con la explicación que me das tiene que ver con los sentimientos y con cómo estás tú como persona, pero habrá cosas que pues te llevan en 2 minutos, o sea, puede ser que el alcoholismo te lleve a una cirrosis y esas cirrosis, tus órganos ya no están funcionando. Por luego tenemos drogas como el fentanilo, por ejemplo, que ahorita tanto se habla de los efectos dañinos, ¿no? Fíjate que el fentanilo, no quiero decir que nos llegó de sorpresa, pero nos llegó como un huracán. La verdad, por lo menos a mí como profesionista y a todos en Clínica Libre, que nos hizo replantearnos, ¿no?
Antes, hace mucho tiempo, escuchabas heroína y decías, híjole, inyecciones, es lo peor que puedes encontrar. Y hasta muchas veces en el estigma podías mencionar los del bordo, lo veías como algo repugnante. Y hacia afuera de ti, y hacia afuera, sí, ¿no? Sí, claro. No, yo tomo alcohol, yo tomo cocaína, yo no le voy a andar entrando a la heroína, claro, ¿no? Sí, claro. Entonces se veía como lo peor que podía suceder. El día de hoy nos encontramos con el fentanilo en mezcla de cualquier sustancia. Y ahorita las estadísticas nos mencionan que la población más vulnerable son personas de 18 a 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Los jóvenes en la probabilidad de a lo mejor experimentar, en la etapa también de decir, de la diversión. De la diversión. ¿Puedo probar de todo? Ajá, claro. Sí, claro. Viene esta contaminación de la sustancia en la que a lo mejor quisieron alguna otra sustancia, pero estaba contaminada también de fentanilo. Ahorita es algo sumamente riesgoso, está acabando con la vida de muchísimas personas y se dice que es 10 veces a 50 veces más potente que la propia heroína. Ahora, acabas de tocar un tema que me parece muy importante, que son la parte de la prevención. Sí. Y la prevención de las drogas, la prevención del alcoholismo como enfermedad, la prevención de las drogas como un efecto de adicción, pues normalmente todas se tratan desde niños. Claro. ¿Qué tanto estamos incidiendo? ¿Qué estamos haciendo en las escuelas? ¿Qué estamos trabajando para que en el futuro no tengamos una comunidad de yonquis? Claro. Fíjate que en muchos sistemas escolares me han preguntado, ¿sería bueno que hagamos antidoping aquí en la escuela? Siempre les menciono, ¿para qué vas a hacer antidoping? ¿Tienes un plan de acción después que hagas el antidoping? Porque si tú lo haces y te salen positivo y no hacen nada, les estás dando permiso en ese momento. Claro. Entonces, si no hay un plan de acción subsecuente a ello, pues no tiene ningún caso, ¿no? Yo siempre digo, es blanco, tiene 2 patas y hace cuac, cuac, pues es pato, ¿no? Punto. Se está descuidando, está reprobando en la escuela, ya está cambiando de amigos, lo ves diferente, está robando, está llegando a deshoras, blanco, 2 patas, ya está haciendo cuac, cuac, ¿no? Entonces es parte de una intervención de la cual tenemos que actuar. Algo también muy importante que podemos ver es que las familias cuando llegan a pedir ayuda, llegan en un periodo sumamente tarde. Sumamente tarde, ¿por qué? Pues porque ya pasó muchísimo tiempo. Y en la cuestión de la prevención podemos entonces empezar a platicar con nuestros familiares. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Poder comprender. ¿Pero hay que empezar cuando son niños o hay que empezar cuando son adolescentes? Desde que son niños. ¿Cómo vivimos en familias mexicanas en las que estamos acostumbradas de que, ay, dale un traguito al niño, no pasa nada, claro. Que brinde con nosotros, es rompope, no pasa nada? He escuchado muchas familias que también dicen, yo prefiero que tome aquí en la casa para estarlo checando, es mejor, es más seguro. Entonces empieza esa permisividad. De ahí vamos viendo que entonces si quiero límites, si quiero reglas en casa, tengo que partir por mí mismo y establecerlas yo. ¿Para dónde vamos como sociedad en este tema? Y lo digo porque finalmente traemos problemas en el sistema de salud. Realmente cada vez tenemos un sistema peor, público de salud. Las familias cada vez se desintegran mucho más rápido. No hay este tema de casa como anteriormente lo teníamos. Mucha gente no se quiere ni siquiera tener hijos, entonces tiene como ciertas libertades. O sea, ¿para dónde ves que vamos en esto? Porque parecería que las cosas se van a complicar en el futuro en lugar de simplificarse. Totalmente de acuerdo. Yo siento que estamos sobresaturados. Hay demasiada información en cualquier alcance. Desde que abrimos nuestro celular tenemos información de cualquier parte del mundo y tenemos el acceso para conseguirla. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los jóvenes están tan ansiosos? ¿Por qué los jóvenes están de repente tan contestones, tan incapaces de sentir una frustración? ¿Por qué? Porque no saben lidiar con las situaciones. Claro. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando murió José José, la generación baby boomer estaba al pendiente de la noticia, incluso hasta decías, mendiga Sarita, ¿no? Mendiga Sarita, devuélvenos a José José. ¿Qué pasó? Pasó un periodo de tiempo, porque una generación baby boomer puede canalizar estas situaciones, necesita porque nos acostumbraron el al tema. Totalmente. Un joven el día de hoy, ¿qué le dices? ¿Murió alguien? A los 5 minutos alguien más, me acabo de enterar de esto, una balacera en tal, estamos sobresaturados. Sí, claro. Entonces, yo considero que la empatía en estos momentos, que claro que hay más conciencia de las causas, es una empatía sin acción. Y una empatía sin acción realmente no sirve de nada. Alexandra, ¿qué te falta hacer? Porque estás en un proceso muy interesante, la clínica muy reconocida,
digo, tiene que ver con un esfuerzo familiar, me queda claro, tu papá, tu madre, tú, en involucrarse en estos temas, pero tú eres la que te veo con un empuje que digo, si esto es logrando los 35 años, pues ¿qué vas a lograr cuando tengas 50? Realmente, ¿para dónde vas? ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo que yo quisiera lograr es contagiar la misma emoción, contagiar que se puede hacer un cambio. De alguna manera también reconozco que en los programas de recuperación mencionamos que esto no es por promoción, es por atracción. Y entonces empiezo por mí, en que si yo les digo que hay una esperanza de vida, aplicármelo a mí misma, ¿no? Ya. Ser congruente en esto y sobre todo también en que se vale vivir de la manera que a final de cuentas nosotros se nos haga mejor, pero que luchemos por nuestra vida. Que no nos cansemos, que llegan momentos en la vida que a lo mejor decimos quiero tirar la toalla, pero reconocer que como sale en nuestro ritmo cardíaco, que nuestro corazón va para arriba y para abajo, si no hay subidas y bajadas en nuestra vida, pues entonces estamos Pero muertos. no me has dicho para dónde vas. Voy a seguirle en esto un día a la vez, un día a la vez, solo por hoy quiero seguir en este camino tanto de recuperación mía como de mi familia. Hoy quiero seguir avanzando en estudiando. Debo de reconocer que no me gusta estudiar, pero me gusta mucho aprender. Quiero seguir en un camino de conocer a tantas personas porque el regalo más grande que me ha dado esto es conocer a personas. Tengo amigos por todas partes, me siento sumamente bendecida y a donde voy es a seguir salvando vidas. No, y sobre todo que puedes seguir impactando con lo que estás haciendo, que eso me encanta porque al final, digo, conozco poco del tema y no diría que no estoy involucrado con gente que ha estado en adicciones, por supuesto que alrededor las notas inmediatamente, pero al mismo tiempo me entusiasma el tema de decir, ¿sabes qué? Algo más debemos hacer, una política pública que esté mucho más elaborada, bien hecha, bien presentada, con continuidad. Creo que hay mucho trabajo por hacer en este tema. Y sobre todo el trabajo que esté fuera de también de una pantalla, porque a veces yo le mencionaba a un grupo de médicos, veo sus batas muy blancas, la verdad. Hace falta ponernos en contacto con los pacientes, ensuciémonos las batas. Alexandra, muchísimas gracias por haberme acompañado y me encantó escucharte como siempre y sobre todo sentirme tan entusiasmado con este tema y con las ganas de hacer algo e involucrar a más gente, que eso es lo importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.